Escuchamos un fragmento bastante amplio de El Tour de France, que es una canción, una melodía, porque no está cantada, una pieza de este grupo alemán extraordinario, pionero de la música electrónica, llamado Kraftwerk. Y como antesala para recibir a Rogelio Fernández, nuestro matemático de cabecera, y su sección Matemáticas para llevar. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Ulises. Un placer estar con ustedes como siempre. Qué bueno, ¿te gusta Kraftwerk? Sí, fíjate que sí me gusta. Me Sí, un gusta su sonido. onda Ajá. electrónica. Ajá, un sonido muy tecnológico, muy, pero tecnológico. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema que nos traes hoy, Rogelio? Vamos a seguir hablando de este matemático fabuloso que se llamó Leonhard Euler. En esta ocasión, vamos a hablar de otro problema que planteó, porque la semana pasada hablamos de, si se acuerdan, de los poliedros y de una fórmula que él descubrió y demostró. Estamos hablando de Euler, vamos a ver su imagen, la primera que tenemos ahí en la pantalla. De nuevo, ya la habíamos mostrado la semana pasada. Podríamos decir, como dijimos hace una semana, que es el matemático del siglo XVIII, sin duda. Él vivió de 1707 a 1780 más o menos. Vivió buena parte del siglo XVIII y fue la figura matemática más importante de ese siglo. Recordemos que él vivió en tres países. Nació en Suiza, luego emigró a Rusia en cierto momento de su vida a ocupar una plaza de los Bernoulli, por cierto, y después Mm, vivió en Prusia, en el reino de Prusia, que en aquella época era muy importante, donde vivió 25 años de su vida y luego regresó a Rusia para morir ahí, a una edad bastante longeva. Tuvo 13 hijos, la friolera de 13 hijos. Hay anécdotas, muchas anécdotas de él, porque fue un prodigio, un genio maravilloso. Se decía, por ejemplo, que tenía una gran capacidad de concentración, a pesar de que tenía a niños brincando a su alrededor y toda una familia tan grande ahí en su casa, los gatos, los pericos, etcétera, pero él podía concentrarse y podía producir estas matemáticas que se dice que son 60 volúmenes los que él produjo de matemáticas. Se dice que también tenía una memoria increíble, que aprendió de memoria todo la obra de la Eneida de Virgilio, de pe a pa, y entre otras proezas que también se sabía de memoria las seis primeras potencias de cada uno de los 100 primeros números primos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Después perdió la vista Euler, primero perdió un ojo y el rey de Prusia, que lo alojó en su corte, Federico II, en aquella época, le llamaba el Cíclope, y después perdió el otro ojo, es decir, quedó completamente ciego y a pesar de eso siguió produciendo hasta el final de su vida. Entonces, vamos a hablar en particular de este problema muy, muy bonito, uno de los más bellos de las matemáticas y que es muy, muy bueno para divulgar las matemáticas, que es el problema de los puentes de Königsberg. Vamos a ver la segunda imagen. En la segunda imagen vamos a ver un grabado de la época de Euler, más o menos alrededor de la mitad del siglo XVIII, 1750 por ahí, de la ciudad de Königsberg. En aquel entonces, así se llamaba, era una ciudad prusiana, y actualmente se llama Kaliningrado. Actualmente está en Rusia, en el país de Rusia. Entonces, como ven en la imagen, una ciudad muy bella, y ahí ustedes pueden ver pues un río que atraviesa la ciudad y que forma unas porciones de tierra. Ahí en medio pueden ver ustedes un islote, un gran islote donde hay edificios, y podemos distinguir cuatro porciones de tierra que están separadas por el río que las atraviesa. En el grabado se ven estos puntos de colores
uno verde, uno azul, uno anaranjado y uno amarillo, que distinguen estas porciones de tierra que están separadas. Para atravesar el río había en aquel entonces en la ciudad 7 puentes, ahí los pueden ver marcados en azul, los 7 puentes de Königsberg. Si ustedes van ahora a esa ciudad, ya no existen los 7 puentes porque en la Segunda Guerra Mundial los derrumbaron dos, ahora nada más hay cinco, pero en aquel tiempo era los 7 puentes de Königsberg. Y en 1736 que Euler planteó el siguiente problema. Entonces, Euler estaba paseando por la ciudad y de repente se dijo, bueno, ¿qué tal si doy un paseo especial por la ciudad? Entonces empiezo en algún punto, digamos, vamos a decir que en medio, ahí en donde está el islote marcado con verde, en cualquier punto de ese islote, y tengo la intención de pasear por los 7 puentes, pasar por los 7 puentes, pero quiero pasar exactamente una vez. Es decir, no se vale, si ya pasé por un puente, no se vale que me regrese por el puente o que pase otra vez por el puente. Tiene que ser una vez y exactamente una vez por cada uno de los 7 puentes. Y lo planteó empezando en una porción y acabando en la misma porción, digamos que en el islote del medio. Ese era el problema. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, bueno, es una pregunta muy interesante. Uno puede estar haciendo pruebas, pasear una y otra vez y de repente a lo mejor no nos queda otra que pasar por el mismo puente y entonces, bueno, pues en esa ocasión no se pudo y así ir probando una y otra vez y darnos cuenta si se puede o no se puede. Pero la gran capacidad de abstracción que tenía Euler lo llevó vamos a ver la siguiente figura, a abstraer precisamente esta situación de la ciudad a una entidad matemática que después, a lo largo de los siglos, fue parte de una rama, de toda una rama de las matemáticas, que es lo que se llama un grafo. Un grafo es la abstracción de este problema particular. Entonces, nos vamos a quedar con los 4 puntos de colores que habíamos visto en la figura anterior, el verde, el azul, el anaranjado y el amarillo, o el rojo y el anaranjado, son 4 puntos de colores, y los puentes los vamos a simbolizar con líneas que van entre los puntos. En esta tercera figura, entonces, vemos ahí la figura del grafo que sintetiza, abstrae la situación de la ciudad de Königsberg y sus 7 puentes. Entonces, lo que pensó con Euler fue ahora el problema matemático planteado en este objeto abstracto matemático, que es lo que se llama un grafo, también le llaman gráfica, pero para distinguirla de las gráficas de cálculo, a estos se les suelen llamar grafos. Entonces lo que pensó Euler es lo siguiente, bueno, si vamos a pasar por cada uno de esos puntos a lo largo de las líneas negras que están ahí, pues entonces si es parte del paseo, el ir a una porción de esos puntos, entonces necesitamos entrar a un punto y salir también. Quiere decir que los puntos deberían tener un número par de líneas que concurran a ellos. En el caso del azul, por ejemplo, si ustedes cuentan las líneas que concurren a él, o sea, que llegan a él, son tres. En el caso del amarillo que está a la derecha, son tres también. En el caso del Mm, anaranjado, son mm, tres. Y en el caso del verde, si los cuentan, son cinco. ¿De acuerdo? Entonces mm. Euler decía, si yo voy a hacer un paseo que empiece en uno de los 4 puntos y termine en el mismo, todos tendrían que tener un número par de líneas concurrentes. No es así, no es así. Ahora, todavía puedo dar chance de empezar en uno y terminar en el otro. Entonces, esos dos podrían tener chance de tener un número impar de líneas, pero los otros dos tendrían que tener un número par de líneas. No Mm. es el caso. El caso, repito, tienen 3 líneas el azul, 3 líneas el amarillo, 3 líneas el anaranjado y 5 líneas el verde. Conclusión, demostración matemática, no se puede hacer el paseo en los puentes de Königsberg. Bueno,
Ya nada más para terminar, esto por supuesto deriva en toda una teoría, que es la teoría de grafos, y donde este es uno de los primeros teoremas de esa teoría, y a Euler se le atribuye, por supuesto, esa rama de las matemáticas. Hola Rogelio, muchas gracias. Siempre aquí haciendo que nuestras neuronas se muevan a todo lo que dan, ¿verdad? Hola Marta, buenas noches. Este, mm, ¿y qué, en qué, para qué sirve eso de los grafos ahora? Estaba viendo que algo se utiliza en matemáticas discretas y en ciencias de la computación, pero cuéntanos un poquito más acerca de los grafos, Rogelio. Aparece en todos lados, por ejemplo, en cualquier noción que se atribuya a una red, por ejemplo, una red eléctrica, una red Ah, de ya. cualquier cosa que llames red. ¿En qué consiste? Consiste en ciertos puntos o en ciertos nodos y en cierto flujo o tráfico que va de un nodo a otro y que está simbolizado por líneas. Generalmente las líneas en esos casos van dirigidas. En este caso el grafo no es un grafo dirigido, sino simplemente nos interesa una conexión. Pero cualquier cosa que te imagines en la vida real que tenga nodos o puntos que estén conectados entre sí, eso es susceptible de ser modelado con un grafo. Te puedes imaginar que es una cantidad tremenda de cosas que puedes modelar así. Por ejemplo, vamos a decir la red social de Twitter, que es, hay personas que siguen a otras. Entonces, ese concepto de seguir se puede abstraer con una línea dirigida que va de un nodo a otro. Por supuesto que es un grafo tremendamente complicado de miles de nodos y de miles de líneas, pero eso es nada más por ponerte un ejemplo. ¿La red de semáforos de una ciudad también? Sí, digamos, si los semáforos también los puedes simbolizar con nodos y las calles, las avenidas que van entre un semáforo y otro, las puedes entonces, las tuberías, por ejemplo, los tubos hidráulicos, cualquier cosa que pueda abstraerse de esa manera, porque es un concepto muy simple, simplemente son. Perdón, de repente te me vas o soy yo la que no te escucha de repente, Rogelio. ¿Sí me oyes bien? Sí, yo te escucho bien. Ah, perfecto. Ah, entonces eso tiene todas estas repercusiones ahora, lo de Euler. Sí, exactamente. Las redes telefónicas, en fin, es muchísima la aplicación en cuanto a aplicación se refiere, pero por supuesto del lado teórico, que también es muy importante, ha tenido una repercusión tremenda en el desarrollo de las matemáticas. Por cierto, de esa parte de las matemáticas que se llama matemáticas discretas, es decir, las que se refieren a cosas finitas, ¿verdad? Como es el caso de un número finito de puntos, un número finito de líneas, en contraposición con las matemáticas continuas, de las que también ya hemos hablado. Ah, ok, sí, esto que te iba a preguntar, lo de a qué se refería lo de matemáticas discretas. Entonces, son números finitos en la matemática discreta y los infinitos en la continua. Exactamente. En la Ok. matemática discreta tratas conceptos finitos, digamos, aislados, es decir, estás distinguiendo perfectamente entre un cierto conjunto de puntos aislados y estás distinguiendo perfectamente entre un conjunto de líneas distintas una de la otra. En cambio, en el mundo de lo continuo, como puede ser un movimiento, como puede ser un plano continuo, estamos en otro mundo y se necesitan dos enfoques muy distintos de las matemáticas para cada uno de esos mundos. ¿O alguna relación con la geometría, Rogelio? ¿Estamos hablando con los grafos de geometría de alguna forma? Fíjate que más que la geometría, esto tendría relación con la topología. Ah, ya. Sí, en la geometría nos interesa la distancia, la medida de las distancias y de los ángulos en cierto caso, ¿no? Pero en el caso de los grafos, si te fijas, los 4 puntos que simbolizaban las 4 porciones de tierra de la ciudad de Königsberg, no importa qué tan lejanos los acomodemos, lo que importa es la relación que hay entre ellos. Qué tan largas son las líneas que ponemos de uno a otro, no importa tanto, sino más bien que exista una línea entre uno y otro. Entonces, no nos importa la distancia, sino la forma que tiene esta unidad. Y eso más bien tiene que ver con la topología más que con la geometría. Y la topología,
Creo que ya la tocamos en algún punto, si mal no me acuerdo, tú lo recordarás más en algún matemáticas para llevar, este, pero la topología, para aclarar aquí este concepto tan importante, se refiere al topos de lugar, el griego que significa lugar, Exactamente, Rogelio. exactamente. La topología se enfoca más a la relación entre los puntos del lugar, la relación. En cambio, geometría es la medida Mm, tierra, literalmente, ¿no? Entonces, en geometría nos enfocamos más, es más notable la medida en la entre las partes de más o menos la diferencia entre geometría y topología. Y por ejemplo, cuando hablamos de la cinta de Moebius en alguna ocasión, sí, sí, sí. eso pertenece más bien a la topología. Entonces, la topología es los lugares y la relación que hay entre ellos y cómo se va configurando, a qué fenómenos da lugar esa relación entre los lugares. Bueno, cuando no te importa la distancia, puedes pensar que un objeto y otro que a través de una deformación, por ejemplo, de forma que alargas, le haces un balón de fútbol americano en vez de que sea un balón de fútbol soccer, desde el punto de vista de la topología, esos dos objetos son el mismo, porque hay una deformación continua de uno a otro. No nos importa cuánto miden, sino nos importa qué características tienen. Si, Mm. si no tienen hoyos, por ejemplo, como en el caso de una dona, ya es algo distinto. Para la topología sí es algo distinto. Por supuesto, para la geometría todavía más, pero en el caso de la topología no se distinguen un balón de fútbol soccer y un balón de fútbol americano. Y hay puntos de toque, relación, digamos, entre ya de alguna manera nosotros y nuestro público era este estas disciplinas más. La pregunta. Sí, creo que tenemos algunos problemas técnicos. ¿Sí me escuchas, Rogelio? Sí, te escucho muy bien, Para. Marta. Y Ulises, tú estás ahí, es que creo que te fuiste. Bueno, Rogelio, te iba a preguntar algo que no quiero desaprovechar que estás aquí porque me llama mucho la atención algo que escuché esta semana de matemáticas, que en Europa, por ejemplo, en Francia se enseña de manera diferente la matemática como se enseña aquí en México, que porque se enseña de otra manera distinta a la de que está aquí y se aprende a razonar mejor en matemáticas. ¿Eso es cierto, Rogelio? Mira, no estoy muy al tanto de los programas de estudio de Francia, pero lo que sí sé es que las notaciones en matemáticas son un poco distintas, pero en realidad no es una distinción de fondo. Por ejemplo, aquí en América, cuando hablas de una función aplicada a una variable, pones la f, abres el paréntesis y pones la x en medio del paréntesis. Y en Francia lo único que pasa es que la F la ponen al final. Como ves, es una cuestión de escritura, de cómo se escriben las cosas. Entonces, ahora, en cuestión de docencia, de cómo se enseñan las matemáticas, ahí sí no sé si hay cambios fuertes en cuanto a poner énfasis, por ejemplo, como dices, en los argumentos, en la lógica, lo cual eso estaría muy bien que desde muy temprana edad se pusiera énfasis precisamente a eso, porque es una parte esencial de las matemáticas. Ok, Rogelio, pues muchas gracias. Es que tenía esa duda y quería preguntarte, y bueno, como tenemos tiempo ahorita, pues sí, aproveché. Pues supongo que vas a seguir hablándonos más de Euler en las próximas sincronías, ¿no? Da para mucho. Euler es alguien muy especial en la historia de las matemáticas. Yo creo que sí va a haber otras ocasiones en que podamos hablar de él. Ah, pues bueno, entonces te aprovecharemos para que nos sigas comentando, porque veo que sí era realmente de esos genios que se dan una vez en la vida, ¿verdad? Así yo creo que si pusiéramos una lista de los 10 matemáticos más brillantes de toda la historia, seguramente estaría él incluido.
Ah, pues perfecto. Pues bueno, Rogelio, pues muchas gracias como siempre con esta manera de la gimnasia que le haces a nuestras neuronas y pues nos vemos en la próxima sincronía, Gracias a ti, Marta, Ulises, buenas noches a todos, nos vemos en la próxima. en la próxima. Y pues vámonos a música.